ver, listo. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarme, por aceptarme la invitación. Quiero que se presente, regáleme su nombre completo y su cargo. Listo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz Barbosa, de profesión psicólogo hace 9 años, especialista en gerencia de calidad y auditoría en salud pública. Bueno, Luis Carlos, la conversación de hoy o esta entrevista es para que toquemos un tema esencial que es la salud mental en las personas, ¿cierto? Entonces, bueno, si queremos un abrebocas de lo que vamos a hablar. Ok, listo. Bueno, pues la salud mental abarca muchas cosas. Realmente es un espectro de la sociedad que de los últimos años hacia acá ha empezado a tomar fuerza y que de ahora se le está dando una importancia que hace muchos años no la tenemos. Pero aún así estamos dejando la salud mental atrás y pensando que es algo que no nos impacta. Pero realmente la salud mental está en todos lados. Solamente nos hace falta verla como lo que realmente es, su importancia y su injerencia no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal, en la parte familiar y pues también en la parte individual. ¿No? Iniciemos, bueno, ya iniciamos como qué es la salud mental y cómo abarca también en esa importancia en la sociedad. Ok, bueno, la salud mental juega un papel importante en la sociedad. Si, abro comillas, si todas las personas tuviéramos una salud mental óptima y acorde, habría muchas situaciones específicas que la sociedad no tendría que ver, aguantar, por decirlo así, o tener que sufrir. En este caso hablamos de violencia, hablamos de maltrato y hablamos de cualquier tipo de flagelo que se pueden evitar teniendo una salud mental adecuada. Pero para ello nos toca mirar muchos factores familiares, personales, sociales. Por eso es que es necesario que la salud mental sea abordada de una manera integral, no solamente por los profesionales desde la salud mental, sino también desde una parte médica. Bueno, hablemos de un caso en específico que podría ser el de el niño de Jamundí Lian, que pues yo creo que él con estos maltratos ya queda marcado para toda la vida. ¿Cómo es esa percepción de salud mental hacia él o cómo va a ser en estos nuevos años? Porque pues él inicia como una nueva etapa en su vida. Sí, ¿te pasa que el caso de Lía es un caso que, digamos, en Colombia lo hemos vuelto natural, ¿sí? Un niño violentado de cualquier tipo, y entonces pensamos que es algo que va a recuperarse con el tiempo, pero desafortunadamente nuestro sistema de salud no cuenta con una adecuada protección de la salud mental, con una adecuada ruta para poder orientar a las personas y que su proceso sea más preventivo. En este caso, o en este orden de ideas, en el caso de Liam, pues obviamente debe haber una atención prioritaria, integral para la recuperación de su salud física y mental y que con esto, pues decir que se va a borrar toda esta experiencia que él tuvo que pasar, eso sería mentir. Pero sí debe haber una reconstrucción muy óptima de sus nuevas experiencias y que con esto le permita restablecer su vida lo más estructurada posible y que se vuelva a abarcar como a la sociedad en la que estamos viviendo, pues en este caso pues Colombia, y que con esto se le permita dar una reestructuración totalmente digna de su ser, de su persona y de su familia. Bueno, tocaste el tema de la familia. ¿La familia también cambia esa percepción en la salud mental? Sí, claro, la familia es uno de los, digamos, es una de las variables que entra a jugar en la recuperación y en en el restablecimiento, en este caso, de los derechos de los niños y de las niñas. La familia también se ve afectada porque la familia también debe hacer una reestructuración para que el niño haga parte de ese cambio. Pero eso obviamente es un proceso bastante fuerte en el sentido de tiempo y espacio. Y es algo que lastimosamente el sistema de salud colombiano aún no logra comprender y piensa que son sesiones de 20 minutos cuando realmente la atención en este caso debe ser una atención mucho más extensa y que le permita a la persona poder exteriorizar sus emociones y sus sentimientos frente a hechos que hayan sucedido.
Bueno, una pregunta es, ¿qué señales indican que una persona debería buscar un apoyo psicológico? Mira que eso es curioso. Decir que tener una señal o un signo de alarma, habría muchos, realmente, desde un pensamiento destructivo hacia uno mismo como hacia otra persona. Pero va más allá de eso. Uno, yo digo, dentro de mi percepción como profesional de la salud mental, que todo el mundo debería ir a un psicólogo antes de entrar a una carrera profesional, durante y después, porque en el ámbito laboral pues, van a suceder muchas cosas que pueden generar estrés, ansiedad, depresión, cambios de humor, diferentes tipos de personalidad, podemos llegar a ese punto. Y por eso es que es necesario, o sea, no habría un signo o una, digámoslo así, un síntoma específico, simplemente que uno debería ir a un psicólogo o a un profesional de la salud a hacer un inventario personal y saber cómo se encuentra todo distribuido dentro de nosotros, para que todo salga lo mejor posible. No tiene audio. Luis Carlos, su merced, usted nos dice que cuando uno inicia una carrera, un trabajo tal vez, podría afectar el entorno social y económico como, digámoslo, el desempleo, la violencia o la pobreza, o sea, la salud mental de una comunidad. Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Mira, veámoslo de dos maneras. Una persona consigue trabajo, su calidad de vida mejora porque empieza a recibir ingresos. Al recibir ingresos, su autoestima, su calidad de vida, su personalidad se empieza a restablecer de una manera paulatina. Pero una persona que no tenga empleo, que genere, digámoslo, entre comillas, una carga social por X o Y motivo, pues va a generar en la comunidad una inconformidad, va a generar que la persona siempre se encuentre haciendo actividades que de pronto no correspondan a lo que está establecido en la ley, a pautas sociales no acordes, también a una cultura, a una etnia específica. Y pues obviamente la comunidad se va a ver afligida y va a empezar de pronto a tener algunos, digamos, algunos rasgos o algunas características de, como de desprecio, ¿sí? Entonces digamos que todo eso juega un papel importante tanto para la comunidad como para la persona, ¿sí? No dejemos afuera a la persona porque pues es el ser de todo esto. Bueno, por eso es que, digamos, la salud es un tema y más estos temas de lo emocional de uno es un tema muy científico o sea, que todavía hay mucho por descubrir, digámoslo así, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué hábitos simples podemos adoptar para cuidar nuestra salud mental día a día. Bueno, cuidar la salud mental es una tarea de todos. O sea, no es solamente el profesional de la salud, un médico, ¿no? Hace parte de uno mismo. Uno debe tener unos hábitos muy específicos, unas actividades fuera de lo laboral, fuera de lo familiar, fuera de lo personal, que le permitan a usted liberarse de sentimientos y emociones que se recogen día a día. Entre esos podría hacer deporte, leer, tener un círculo social amplio que le permita a usted exteriorizar ideas, propuestas, etcétera. ¿Sí? Y también pueden haber algunas actividades particulares en las que usted se puede sentir definido como persona y como ser. ¿Cuáles son las cosas que no se deberían hacer? Es que una persona se encierre en sí mismo, se encierre, digamos, socialmente al no recibir atención y que eso obviamente va a generar pues, una carga negativa para él. Por eso los hábitos deben ser siempre en pro del cuidado, no solamente de la salud mental, sino también de la salud física, dado que si la salud física se encuentra bien, pues normalmente la mente se coordina con el cuerpo para generar este tipo de situaciones positivas. Tener un buen desempeño laboral, ser un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, un buen hombre, una buena mujer, etcétera. Bueno, también unos temas, o sea, un tema frecuente en las personas es la ansiedad, el estrés o la depresión, ¿sí? Pero la gente le da miedo o nos da miedo de pronto pedir ayuda. ¿Cómo, o sea, cómo enfrentar eso y cómo decir, voy a pedir ayuda? Bueno, el ser humano por naturaleza siempre va a tener miedo de lo que no conoce, en especial a uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va a un psicólogo o a un profesional de la salud mental,
va es porque su mente necesita despejarse y necesita poder entablar una relación con una persona que no juzgue. En este orden de ideas, buscamos es que las personas puedan exteriorizarse de manera libre, que puedan concordar con sus acciones y que no les genere, digamos, una dependencia también al profesional de la salud ni a alguna persona específica, sino por el contrario, que sean autosuficientes para desarrollar actividades en conjunto consigo mismas y con un círculo social, inclusive no tiene que ser tan amplio, pero sí con un círculo social acorde a sus necesidades, porque pues como todo ser humano hay unas necesidades y deben ser abordadas desde la perspectiva pues la más integral que se pueda, un enfoque único, por decirlo así. ¿Qué mensaje o qué mensaje final le dejarías aquí en esta entrevista sobre el valor a cuidar la salud mental en ese entorno social que nosotros tenemos para pues no caer digamos, en la depresión, en la ansiedad, en el estrés? eh, Bueno, pues decir que caer o no caer en la depresión y en la ansiedad y el estrés, vamos a caer. O sea, sí o sí vamos a llegar a un punto donde vamos a caer. Lo importante es saber manejarlo. Listo, ya estamos en ese punto, hay que aprender a manejarlo para que no nos afecte pues, de una manera personal, en lo familiar y en lo social. Sí, entonces debemos establecer mecanismos de participación, digámoslo, con uno mismo y con profesionales de la salud que nos permitan esto. Por ejemplo, el acceso, aunque suena algo increíble, uno de los accesos más de mayor facilidad o factibilidad es la EPS. Sabemos que son cuestiones de minutos en la EPS, pero podemos encontrar un tipo de ayuda ahí. Lo otro que podría hacer una persona en general es de manera particular asistir a un profesional de la salud. ¿Sí? Donde usted se pueda sentir cómodo con tanto que pasa por su mente, por su cabeza, qué le gustaría hacer. O sea, poder liberar todo eso que muchas veces se crea un conjunto de ideas, pensamientos, emociones que pueden a veces ser negativos. Por eso es que muchas veces esos tipos de depresión son tan fuertes o la ansiedad se generaliza tanto que nos volvemos susceptibles a cualquier evento. Por eso es que normalmente las personas cometemos o cometen algunas acciones y se refugian en que es que estaba deprimido, es que estaba ansioso, cuando eso no debe así, no debe ser así, sino debe haber una aceptación de la responsabilidad y poder generar un compromiso del cuidado de la salud mental. Luis Carlos, tengo un dato científico donde un estudio muestra que la ansiedad aumenta en jóvenes que duermen menos de 6 horas por noche, ¿sí? ¿Qué nos puede usted decir sobre eso? Mira, bueno, el descanso es importante. O sea, la persona debería dormir 8 horas, 8 horas precisas, casi hasta 9, diría yo, para que su mente logre despejarse totalmente. Eso que pasa que cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo se relaja, pero nuestra mente sigue en funcionamiento. Por ejemplo, sueños, pesadillas, entre otras cosas que suceden, nuestra mente sigue trabajando. Por ende, las personas que tienen un sueño más corto o menos horas de sueño no logran despejar totalmente su mente. O sea, su mente sigue en una producción alta de contenido, de ideas, pensamientos, entre otras, y se van a levantar agotados. Inclusive hay personas que se levantan enojadas y normalmente como buen colombiano les decimos que se levantaron fue con el pie izquierdo, pero no vemos realmente el trasfondo de esto y es que la persona no logró establecer un adecuado descanso. Bueno, ahora vámonos para otro tema y es el tema de las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo las redes sociales están influyendo en la forma en que los jóvenes entienden, digamos, esa salud mental, ¿sí? Ok, bueno, las redes sociales ahorita es un boom. Las redes sociales es un hito que está marcando la juventud, la adolescencia e inclusive la adultez. De esas ideas, pues, si nosotros vemos, las redes sociales se impactan de manera significativa en las emociones y en la salud mental de todos. El ejemplo más claro, una persona coloca un estado con un emoticón triste. Cualquier persona que lo mire puede asimilar o puede inferir de que la persona está deprimida o que tiene algún estado pues, bastante deteriorado.
Si una persona coloca una canción feliz, pues vamos a suponer que la persona está súper bien. Si una persona coloca una canción triste, una escena de película triste, uno dice, la persona de pronto pudo haberse levantado emocionalmente baja. Las redes sociales sí nos impactan. Lo que vemos, lo que consumimos visualmente nos impacta. Por ejemplo, las plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, son plataformas que están direccionadas para todo. Y si usted coloca en su celular, no sé, un estado triste, sus redes sociales, como somos en la era inteligente, el celular va a empezar a direccionar esos estados o esos videos o ese contenido a ese tipo de estados. Entonces le van a aparecer canciones tristes, van a aparecer imágenes tristes, escenas de películas tristes, todo para que alimente ese tipo de conducta. Entonces, al final, las redes van a ser un alimentador de ese tipo de situaciones, tristes o alegres. Bueno, mira que el panorama de la salud mental en Colombia es preocupante, ¿no? Porque tengo unos datos del Ministerio de Salud que el 66,3% de los colombianos han enfrentado algún problema en salud mental en su vida, ¿sí? Esta cifra es más alta entre las mujeres y alcanza el 75,4% en mujeres de 18 a 24 años. ¿Por qué en las mujeres? Bueno, la población joven, lo que pasa, la población joven es la más susceptible a contenido, porque están en su transformación, en la creación de personalidad, la adaptación a la vida social, laboral, entre otros. ¿Por qué en las mujeres? Porque las mujeres suelen expresar más sus emociones y sentimientos. Nosotros los hombres somos más acogidos a ello. ¿Qué significa? No expresamos nuestras emociones porque hay un estigma social de que si lloramos, de que si decimos o que si nos sentimos mal, o somos personas contrarias a nuestro género y que vamos en contra de nuestra integridad como ser o como un hombre, ¿sí? En este caso, si usted llora frente un conjunto de personas, él no es hombre, empiezan los prejuicios sociales, no sabe comportarse como un hombre ante la sociedad, es afeminado, etcétera, etcétera. Por eso los hombres no suelen ser parte de esa estadística. Son muy bajos las estadísticas en los hombres, porque no podemos o no damos una demostración clara de nuestras emociones y sentimientos. Pero a eso hay que sumarle que si de pronto tú lo llegas a investigar, el suicidio, que es la parte final de un estado depresivo, un estado de ansiedad muy generalizado, los hombres encabezan estas listas, mientras que las mujeres no. Bueno, ya como para finalizar con estas cifras, eh, el 44,7% de niños, niñas y adolescentes en Colombia presentan indicios de afectaciones en salud mental. Eso es un dato de UNICEF que obviamente maneja todo el tema pues de los niños. Esto que está, o sea, ¿qué está pasando con esto? Porque, o sea, ya son niños y niñas, o sea, ya es hábito o ambiente de vivienda o ¿por qué? Bueno, ahí habría que mirar muy bien el estudio y en qué conceptos se está manejando ese porcentaje. ¿Por qué? Porque si lo hablamos de niños y niñas, a nivel Colombia se puede hablar desde unas pautas de crianza mal orientadas. ¿Sí? Por ejemplo, una familia que ha traspasado el tiempo con violencia, pues su hijo tuvo que haber visto en algún espacio violencia y la va a representar con sus compañeros. Y eso que estamos hablando de violencia física, podemos hablar también de violencia sexual, de violencia psicológica, económica. O sea, realmente el espectro de la violencia es muy amplio. Por eso, digamos que aseverar algo frente a los niños y las niñas es algo que es muy delicado y que se deben manejar unos datos muy exactos y precisos. Pero en general se basa más que todo en las pautas de crianza orientadas. Lastimosamente, para nadie es un secreto que en Colombia pues, hay diferentes tipos de culturas, etnias, en las cuales el castigo físico aún sigue siendo uno de los promovedores de educación, abro paréntesis, y por lo cual algunas de las personas pueden llegar inclusive a la adultez con un tipo de trauma o trastorno debido a este tipo de violencia. Bueno, ahora sí ya pues para darle punto final a esta entrevista, el tema de la fidelidad, de la infidelidad, de las percepciones del amor, del despecho. Eso influye en la salud mental de uno o cómo uno tiene que afrontar eso, porque pues hay muchas personas que eh, quedan ahí, ¿sí?
Y claro, Entonces, bueno, hablemos un poquito de eso que pues es interesante. eh, bueno, resulta y pasa que la infidelidad pues significa fallar a la lealtad de una persona en cualquier ámbito, laboral, personal o sentimental. En este caso, abordémoslo de lo sentimental, que es como la parte que creo que es la que está refiriendo. Si hay una afectación emocional, claro, para las dos partes, especialmente para la persona que le fallaron, a la cual le fue infiel, ya sea el hombre o la mujer. Y pues obviamente esto trae unas implicaciones, tanto para la persona, porque en un momento de duelo va a haber llanto, va a haber tristeza, algunos episodios de depresión, algunas conductas depresivas que pueden generar algunos comportamientos esporádicos frente a sí mismo hasta el punto de lastimarse, una autolesión, o inclusive con la persona que generó este acto. De una manera u otra, las personas ven esto como un proceso normal, lo cual debería verse así en un buen punto, si digamos fue en buenos términos, la terminación. Pero estamos dejando atrás la importancia de darle el vía libre a la liberación de emociones y sentimientos y situaciones que se presentan a raíz de eso. Por ejemplo, poder establecer una comunicación nuevamente con la persona y lograr ese perdón que viene realmente de adentro y decirle, no pasa nada, o sea, listo, pasó esa situación, usted y yo no podemos continuar como pareja, pero somos personas y las personas grandes se deben respetar y atender integralmente, ¿sí? Porque pues las personas somos un conjunto de seres y ese conjunto de seres hacemos parte de una sociedad que está en constante crecimiento y desarrollo. Por eso, es que la salud mental va ligado a absolutamente todo. Por ejemplo, ahora vamos a un ejemplo sencillo. Tú vas a escuchar una canción, las canciones que mayor reproducción tienen que tener una afinidad emotiva, ¿sí? Felicidad, tristeza, llanto, despecho, todo. Y esas canciones que tienen ese tipo de afinidad son las que más pegan, porque las personas se identifican con la situación. Venganza, cachos, no sé, rupturas, infidelidad, bueno, entre muchas más cosas. Por eso es que las personas que trabajan en marketing tienen que estar muy pendientes de eso. Esas personas logran tener un estudio avanzado del mercado y pues una comprensión más amplia de la sociedad. Por ende, es que la salud mental o la psicología como tal hace parte de casi todas las carreras afín. Lastimosamente en Colombia no lo estamos viendo de esa manera. Bueno, también aquí tengo una cifra que el 51% considera ser infiel en algún momento de su vida. Su merced está en ese 51%. La infidelidad va más allá de pronto de un contacto físico, ¿sí? Si usted es leal a una persona, usted es leal con sus actuaciones, con sus pensamientos y con sus ideas y su comportamiento. Lastimosamente, esas cifras se pueden ver direccionadas no solamente por el contacto físico, sino también por ideas o actuaciones. Por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp. Si una persona interactúa con usted de manera constante, hay personas que malinterpretan ese tipo de amabilidad o interacciones, ¿sí? Y puede verse reflejado en esas estadísticas que usted, que usted está dando, el 51,1%. Hay que ser muy preciso en eso porque podemos caer en un error o en un vacío numérico y pues hay muchas cosas, pero lastimosamente la sociedad en la que estamos partiendo ahorita sí tiene muchas confrontaciones con ese tema de la lealtad. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias, pero antes denos el mensaje final de cómo las personas pueden acudir cuando necesitan ayuda, porque a veces les da miedo también ir a un psicólogo porque pues pensamos que estamos locos o, o mil pensamientos se vienen a la cabeza. Entonces, de pronto, ¿cómo las personas pueden acudir? Lo primero que uno debe tener presente para acudir al psicólogo es no sentir pena y ser muy honesto con uno mismo al momento de acudir. Ir al psicólogo no es sinónimo de estar loco, no, ir al psicólogo es un sinónimo de querer un bienestar mental. Por eso es importante que nos acerquemos a las instituciones, a las EPS, a la institucionalidad como tal, que nos permitan fomentar buenas prácticas del cuidado de la salud mental y un mantenimiento. Nosotros somos como un motorcito en la cabeza. Si le damos un buen mantenimiento a esas ideas, a esos pensamientos, vamos a tener una calidad de vida mucho mejor. Pero si dejamos que el tiempo pase, avance las situaciones, fallecimiento de familiares, rupturas emocionales, desempleo, entre muchas más variables, nuestra salud mental se va a ver agotada a un punto en el que usted colapse. La importancia de la salud mental
va de acuerdo al nivel de importancia que usted le dé. Así como usted se siente mal cuando le duele la cabeza, las manos, los pies o el cuerpo, que va al médico, hay que ir cuando también le duele a uno el corazón, le duele a usted su cabeza en el sentido de pensamientos que no deberían estar pasando o por situaciones específicas de la familia o personal. Es importante que la salud mental sea, así como dice, un círculo para todos. Muchísimas gracias, Luis Carlos. De verdad que gracias por la aceptación a la entrevista y pues estamos ahí firmes para cualquier cosita. Listo, Cristian, que le vaya muy bien. Espero que el mensaje logre abarcar las preguntas que realizó y que con ello pues el mensaje logre darse para las personas correspondientes. Antes de despedirme, me gustaría decir algo que me dijo un profesor una vez. Cuando uno habla de psicología, pueden haber 20 personas, 30, y solamente el 1% logra llevarse la idea central de lo que es hablar de psicología. Entonces, esperemos que ese 1% sea parte de ese grupo en el que usted está. Muchas gracias, Luis Carlos. Un abrazo y Dios lo bendiga. Listo, que les va muy bien. Hasta luego.